A tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Amigos, amigas, bienvenidas a Acción Social en TV en este sábado de agosto, señores. Vamos como caña para el ingenio en cuanto a avance del tiempo. Ya estamos en el mes número 8 del año y parece que fue ayer que recibimos el año 2022. En esta semana, una semana con muchos movimientos. Ustedes saben que desde que comienza agosto, comienza a sentirse el movimiento, sobre todo en la parte que tiene que ver con el gobierno. Comienzan a hablarse de nuevas designaciones, se comienzan a proponer cambios, especialmente en la administración pública y en los ministerios. Y esos cambios ya han comenzado a darse en el gobierno. Recuerden que el día 16 de agosto pues se reúnen en la Asamblea Nacional y ahí siempre ocurre que el gobierno emite algunos decretos con los cuales pues remueve la mata, como decimos popularmente, en la administración pública. Esos cambios comenzaron en esta semana y ya hay decretos, hay nuevos nombramientos y hay destituciones, muchas de las cuales habían estado siendo solicitadas por una gran parte de la población, como es el caso del ministro de Educación. Pero bueno, vamos a ver cómo estuvo la semana en las notas de Acción Social, que ustedes recuerdan que es un recorrido que hacemos por los principales hechos noticiosos de la semana y que al finalizar ¿verdad? Hoy sábado, pues uno vuelve sobre ellos para recordarlos, para saber cuáles fueron las evoluciones que hubo en torno al tema noticioso en el país. Bueno, vamos a comenzar recordando el tema de la DGCET. Ustedes recordarán que hace un tiempito, hace unos meses atrás, se dio una situación bastante difícil en el canódromo donde están guardados los vehículos que son incautados por las autoridades de la AMET, de la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET. Bueno, pues en esta semana los 7 implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa en el canódromo en el pasado mes de abril tendrán que enfrentar la acusación ya depositada por la la Fiscalía del Distrito Nacional ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción. La instancia, presentada por los fiscales del distrito Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, formaliza la solicitud de apertura a juicio contra Isabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier, también de Starling Ramírez Sierra, Ronnie Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino. El Ministerio Público informó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, recuperó la data borrada al teléfono que le fue arrebatada a la periodista del Listín Diario. En el documento se indica que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal cuando una comisión encabezada por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular en el canódromo de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, DGCET. Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones junto a los medios de comunicación para realizar una inspección motivada por las múltiples denuncias interpuestas por ciudadanos, ¿verdad?, en sus oficinas. Asimismo, detallan que cuando las víctimas se disponían a entrar a las oficinas de la administración del centro, el imputado Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario. Se pasaron y sencillamente por pasarse ocasionaron un daño mucho mayor al que quizás la gente había denunciado.
daño físico a miembros de la prensa, destrucción de sus materiales. Eso es un crimen. Ahí están las imágenes, esas imágenes que han recorrido el mundo prácticamente desde abril hasta ahora. Pues ya hay una acusación formal ante la justicia y los implicados han de dar a conocer, ¿verdad? Tendrán que defenderse, pero ¿cómo van a justificar una agresión de esta naturaleza? Ya lo veremos. Vamos a darle seguimiento a este tema que bastante ha llamado la atención en toda la opinión pública nacional. Bueno, y el presidente Luis Abinader emitió el decreto número 428-22 que designó a Andrés Emmanuel Astacio Polanco, superintendente de electricidad, en sustitución del renunciante Rafael Velasco, quien renunció el pasado domingo. Ustedes recuerdan que la superintendencia de electricidad en estos días ha estado bastante caliente, mucha electricidad por ahí, por la zona, en vista de que se hicieron algunos ajustes tarifarios y esto hizo que la población pues echara el grito al cielo por la carestía en el servicio de energía eléctrica. Desde el pasado 16 de agosto del año 2020 hasta la fecha, Andrés Astacio se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de EDES, o sea, EDE Este, EDE Norte y EDE Sur, designado mediante el decreto 329-20. Sin embargo, el nuevo decreto de fecha 5 de agosto del año 2022 indica que queda vacante su posición como miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, modificando también el artículo número 1 del decreto 375-20. Se recuerda que Velázquez renunció días después de que se diera a conocer la información de que se había aumentado su salario en la superintendencia, así como también a otros altos funcionarios y a todos los colaboradores de esa entidad, lo que recibió fuertes críticas de parte de la población que se quejaba por el alza en la factura eléctrica. Bueno, muy merecido cambio ahí. El gobierno se dio, bajó la presión cuando hizo este tipo de acciones de remover la mata por ahí por la superintendencia de electricidad. Bueno, y una nota triste en esta semana, la muerte del conocido dirigente Domingo Jiménez, otrora dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y antes de su muerte dirigente de la Fuerza del Pueblo. Braudio Jiménez, hermano del fenecido dirigente político Domingo Jiménez, agradeció a todos los que se presentaron a la funeraria Blandino para presentar sus condolencias por la muerte del político. De igual forma, agradeció también al presidente Luis Abinader y al expresidente Leonel Fernández por haber estado atentos de la salud de Jiménez hasta su fallecimiento. El hermano del político sostuvo que la familia ha sentido la consideración de todas las clases políticas, pero principalmente de los compañeros de la Fuerza del Pueblo y de su dirigente, el doctor Leonel Fernández. También agradeció que el presidente Luis Abinader estuvo durante más de 30 minutos en la funeraria acompañando a sus familiares. Pasa los restos de Domingo Jiménez, quien ocupara diferentes puestos en la administración pública durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y otro cambio que la gente ha estado esperando, había estado comentando desde hacía mucho tiempo, el problema en el Ministerio de Educación. ¿Cuántos huevos, de acuerdo a los analistas de las actuaciones de Fulcar, se habían puesto ahí en el Ministerio de Educación? Y por fin parece que el gobierno escuchó el clamor del pueblo. Los cambios introducidos por el presidente Abinader en la administración pública han elevado sus bonos ante el público, al decir de las expresiones en las redes sociales y muchos políticos partidarios preocupados porque malas actuaciones desmejoraban su imagen. Mucho tardó en hacer el cambio principal, el de Roberto Fulcar,
militante y estratega del Partido Revolucionario Moderno, por Ángel Hernández, viejo educador, que escribió muchos artículos sobre el tema y que fundó también la Universidad para Adultos UAPA, la Universidad Abierta para Adultos UAPA. La salida de Fulcar no fue una sorpresa por los escándalos ocurridos en esa cartera durante los últimos 2 años, aireados por programas muy puntuales de la televisión como el de la comunicadora Yulisa Céspedes de CDN. Fulcar también careció de relaciones públicas, como se sugirió en un análisis anterior, cuando se pensaba que a Fulcar le tenían el agua puesta en el caldero grande. Se recordó que el maestro y político nunca pidió ese puesto y que aceptó por disciplina. Lo que Fulcar siempre quiso fue ser administrador de la presidencia, o sea, ministro administrativo de la presidencia. Pero el presidente Luis Abinader lo designó ministro de Educación, cargo que estuvo ocupando desde el arribo de este gobierno hasta el día de ayer, cuando se conoció el decreto de su destitución. Vamos a ver ahora cómo va a funcionar el Ministerio de Educación. Ojalá que haya más oportunidades, ¿verdad?, para todos, y que se administre bien el 4% del presupuesto nacional que ha sido designado para educación. Bueno, ¿y cuántos somos? ¿Cuántos somos en la República Dominicana? Ese es un dato que muy pocos pueden decir porque no se sabe la información. Sencillamente, desde el año 2010 no se realiza un censo en nuestro país, razón por la cual el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará desde el 10 al 23 de noviembre del presente año, luego de que se suspendiera su ejecución en el año 2020 por la incidencia del coronavirus. Durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas Peña, en compañía del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, afirmaron la realización del censo por un periodo de 14 días. El censo tendrá una inversión aproximada de 3.600 millones de pesos, según especificó el presidente Luis Abinader durante su intervención, tras agregar que se van a utilizar las últimas tecnologías disponibles para tener la información lo más rápidamente posible, y que será un esfuerzo que tendrá muchas repercusiones positivas. Mientras, Rivas Peña detalló que en el primer trimestre del año 2023 estarán listos al menos los resultados de la población por sexo y por provincia. Explicó que se proyectan al menos 10.5 millones de habitantes, además que estarán en las calles unas 35.000 personas para la recolección de datos poblacionales del país. Muy importante esto, interesante, porque bueno, ¿cómo se puede planificar el desarrollo de una nación si no se sabe siquiera cuántos somos y dónde estamos y qué hacemos y cuáles son las necesidades? Todo esto es importante que se desvele en el Censo Nacional de Población y Vivienda, que ha de realizarse aquí en el país en el mes de noviembre. Bueno, y saltó también a la luz pública en esta semana el tema de la minería. Ustedes saben que aquí en República Dominicana solo se habla de la minería cuando se trata de dinero. Hablamos de minería, de la Barrick, que si la Falcon Bridge, que si están pagando lo que es justo. Hablamos de la minería también cuando hablamos del medio ambiente y el deterioro, pero en esta ocasión sale a relucir algo que es todavía superior a todo esto, y es la forma de vida de quienes realizan trabajos de minería. ¿Por qué? Bueno, porque quedaron atrapados 2 mineros nuestros en sus jornadas de trabajo, y esto ha detenido prácticamente las labores en muchas zonas, buscando la forma de ayudar a rescatar estos 2 mineros.
Desde jornadas de trabajo muy largas, violaciones al proceso de seguridad laboral, así como bajos salarios, fueron parte de las denuncias hechas por un ex empleado de la Corporación de Minera Dominicana, Cormidón, a través del último evento en la mina Cerro Maimón de Bonao, donde 2 obreros de esta empresa quedaron atrapados. La denuncia es hecha por Alejandro Vargas González, ex empleado de la minera, quien dijo que permaneció como obrero de la compañía por más de 3 años. Allí se entra a las 7 de la mañana y muchas veces los empleados salen a las 7 de la noche, llegando a sus casas a las 8, o sea que el horario de descanso es tan breve que no se justifica siquiera el pago que se le da. Sugirió que se debe reducir la jornada laboral de 8 horas como está estipulado. Hasta ahora un personal de alrededor de 70 personas está trabajando para tratar de rescatar a Carlos Yepes y a Gregorio Alexander Pérez, los 2 mineros atrapados a unos 31 metros de profundidad. Quiera Dios que este sea un rescate exitoso. El tiempo cuenta en esta ocasión. Ojalá que ese rescate se dé cuanto antes para mejoría, tranquilidad de toda la nación, pero especialmente de los seres queridos que todavía los están esperando, estos 2 mineros que lleguen a sus casas. Bueno, y para cerrar este recorrido por los hechos más destacados de la semana, señores, hay que hablar de los atracos, de los robos, de la carestía de la vida, de todo eso que está complicándole la existencia al dominicano, porque dígame, ¿quién no pega el grito al cielo cuando va al supermercado y encuentra que los precios de los principales artículos comestibles están por las nubes? Bueno, pues eso salió a relucir en esta semana por la población de Villa Juana. Allí dieron el grito al cielo, pegaron el grito al cielo a la prensa y en las diferentes redes sociales, denunciando la carestía de la vida, la carestía de los artículos de primera necesidad y la ola de atracos que intranquilizan prácticamente ese sector. Pero no es solamente el caso de Villa Juana, señores, es en todas partes. Aquí en Santo Domingo especialmente, en los barrios más carenciados, es el grito. Todos los días en las redes sociales se exponen videos que graban cámaras de seguridad en donde mujeres, hombres, niños, todo el mundo está siendo objeto de atracos. Atracos en motocicletas, atracos de personas con armas en las manos. O sea, es una situación verdaderamente difícil y esto debe despertar, debe llamar la atención de nuestro presidente Luis Abinader, especialmente en este mes de agosto en que la población está pendiente de cambios sustanciales, importantes, que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, especialmente porque esa fue la promesa, ¿verdad?, para arribar al poder, cambiar el gobierno del cambio. Entonces no es posible que estemos cambiando para peor en los barrios de nuestro país. Señores, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa del día de hoy. Hay otros temas que vamos a ir comentando en la medida en que vayamos desarrollando nuestro espacio, temas como el de la trata de personas que sale a relucir en esta semana por el desmantelamiento de un establecimiento en donde supuestamente se cometían este tipo de violaciones a los derechos de las personas de moverse y actuar de manera libre. Así es que mantengan la sintonía con Telecanal 28 y a los amigos de las redes sociales, del Facebook Live, manténganse ahí en lo que volvemos en unos minutos. Todo pasó de una manera tan sencilla. No le dimos la importancia que debía tener. Pudimos haberlo notado, pero no hicimos lo suficiente para detenerlo. No me gustaría vivir en un lugar como este, al menos no los pocos días que pueda durar de pie. Pero aún puedo hacer el cambio. No me puedo quedar parado.
talento puede cambiar muchas cosas. Yo tengo que hacer la diferencia. Aún queda mucho que salvar. El quehacer y las inquietudes de los diferentes sectores sociales de nuestro país son analizadas y expuestas en Acción Social con Elizabeth Mercedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Telecanal 28. Agradecemos infinitamente a quienes nos están acompañando a través del Facebook Live. Ahí está Maylen de la Rosa. Gracias, Maylen. También a Radamés Díaz. Radamés, un abrazo. Recuerda que tenemos una conversación pendiente. Y también agradecemos a Dalisol Sena. Es una fiel seguidora de Acción Social y TV. A todas las personas que nos han colocado sus pulgares arriba, a Ana Muñoz, allá en Estados Unidos. Un abrazo, Ana. Gracias por permanecer con nosotros. Bueno, y en esta semana otro tema que salta a la luz pública es se trata del tema de la trata y tráfico de personas aquí en la República Dominicana. Algo de lo cual nosotros hemos estado comentando aquí en Acción Social en TV, porque hemos hecho un compromiso de mantener informada a la población para que sobre todo evite caer en las redes de quienes se dedican a este tipo de delitos en contra de la voluntad de las personas. Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de personas que de alguna manera fue violentado su derecho al libre tránsito, de que permanecen prácticamente en calidad de secuestradas en alguna institución, en algún país, en alguna casa. Muchas personas de estas son traídas con engaños o son llevadas con engaños, porque muchas dominicanas han sufrido este tipo de delitos al ser llevadas con engaño de ofertas de empleo a otras naciones, en donde prácticamente lo que hicieron fue perder su libertad y sufrir durante muchos años vejaciones, la violentación diaria, permanente, sistemática de sus cuerpos. Y esto es algo que verdaderamente nos preocupa y buscamos la manera de alguna forma de llevar la información para que la gente, especialmente las adolescentes, las mujeres jóvenes, los muchachos también, los jóvenes, ellos también son objeto de trata y tráfico de personas. Entonces hay que cuidarse y no caer en la tentación de aceptar cualquier tipo de ofertas. Mujeres que muchas veces son engañadas por hombres que le ofrecen matrimonio, que pueden venir hasta aquí al país, tener unas relaciones con ellas, después llevárselas fuera del país, y muchas veces ni siquiera la familia vuelve a verlas. Entonces esa es una realidad que tenemos no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, y es una realidad contra la que hay que luchar y es una realidad que hay que denunciar. Entonces, en esta semana tuvimos un caso aquí en el sector de Gascue, en donde la Casa Caribe, como se conoce el lugar, fue allanada y en su interior fueron encontradas decenas de mujeres de nacionalidad colombiana y de otras nacionalidades que aparentemente fueron traídas aquí con engaños, ofertas de trabajo interesantes, y que terminaron siendo prostituidas en este lugar. Pero bueno, todavía no está clara toda la información. Lo que sí hay es una investigación de parte del Ministerio Público para esclarecer todo este caso.
Lo cierto es que hay muchas personas detenidas para investigación y muchos curiosos, mucha gente del sector, del entorno donde funcionaba el lugar, pues demandando que se esclarezca todo esto, porque ponen en entredicho también la seguridad de quienes viven en ese sector. Vamos a compartir con ustedes una información, ¿verdad? Un documental que se hizo sobre la trata y tráfico de personas, para que veamos realmente que esta es una realidad que puede afectar no solamente a estas mujeres y a estos hombres, sino a muchos, a vecinos, a amigos, a familiares. Nadie está exento de sufrir de este tipo de delito. Adelante, señor director. La trata y el tráfico de personas son una expresión de la realidad mundial lo suficientemente graves como para encararlos y actuar con decisión y responsabilidad. Representan delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años por razones multifactoriales, pero que pueden resumirse en las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados y en el endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados. Sin embargo, un agravante ha sido el hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos fueron considerados como una serie de episodios aislados y no como un problema que, a modo de red, ha tejido elementos y atrapado seres humanos víctimas entre naciones. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada en Palermo en el 2000, y los dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Si bien los términos trata de personas y tráfico de migrantes han sido usados como sinónimos, en realidad son conceptos distintos. La trata es la explotación de la persona, mientras que el tráfico es la entrada ilegal de migrantes, y en ambos interviene el lucro o beneficio de terceros. En el caso de la trata, no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se considere el hecho como delictivo, pues la explotación sexual y la servidumbre son ejemplos de cómo puede darse dentro del país, mientras que traspasar fronteras sí es un elemento necesario para la comisión del tráfico. ¿Qué es la trata de personas? La trata consiste en utilizar, en provecho propio, de un modo abusivo, las cualidades de una persona. La explotación tiene efecto cuando los tratantes recurren a la captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de personas. Aunque habitualmente interviene el engaño, los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además, se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el alcance mundial del problema de la trata de personas sigue sin conocerse. Sin embargo, algunas cifras estimadas pueden dar una idea de ello. Por ejemplo, se calcula que cada año entre 600.000 y 800.000 personas víctimas de la trata de personas cruzan las fronteras internacionales, y la trata está creciendo. 250.000 mujeres llegan a Europa cada año engañadas por las mafias para explotarlas sexualmente. A estas cifras debe sumarse un número mucho mayor y aún indeterminado de personas que son víctimas de tráfico interno, es decir, la trata en sus países de origen. Se estima que la trata de personas mueve $32.000 millones al año en todo el mundo. ¿Qué es el tráfico de migrantes?
El tráfico ha sido definido como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico, sean o no solicitantes de asilo, que se ven obligadas a ponerse a merced de las redes criminales internacionales, se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y expuestas a todo tipo de vejámenes y maltratos. En el tema de tráfico de personas, nuestro país lucha contra las circunstancias de ser origen, transición y destino de migrantes ilegales. Para ello desarrolla iniciativas oficiales para definir, concienciar, prevenir y sancionar, amparándose en su legislación en este sentido. Legislación dominicana sobre trata y tráfico de personas. En materia legislativa, República Dominicana dispone de leyes que definen, regulan y sancionan todos los elementos y circunstancias relacionados. Por ejemplo, la Constitución de la República en su título 2 de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en su capítulo 1 de los derechos fundamentales, sección 1 de los derechos civiles y políticos, artículo 41, establece la prohibición en todas sus formas de la esclavitud, servidumbre, la trata y tráfico de personas. El artículo 42 consigna, por otro lado, el derecho a la integridad personal, estableciendo el respeto a la integridad física, psíquica y moral de toda persona, lo mismo que su derecho a vivir sin violencia, garantizando la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. Asimismo, nuestro país dispone de la Ley 137-03 sobre el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, de la Ley 136-03 que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, artículo 110, y de la Ley 285-04 de Migración. Adicionalmente a nuestra legislación, como tanto la trata de personas como el tráfico de migrantes constituyen un problema mundial. República Dominicana, siendo parte de la Organización de Naciones Unidas, también se rige por los acuerdos y convenios internacionales en este sentido, haciendo uso, por ejemplo, del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, establecido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, efectuado en Palermo, Italia, en el año 2000. Situación de la trata de personas en República Dominicana. República Dominicana forma parte de los países considerados centros de reclutamiento en el tema de la trata de personas, hecho contra el que lucha el Estado dominicano con el apoyo de instituciones locales y organismos internacionales. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, señala que hay numerosos casos que demuestran que nuestro país es territorio de tránsito y destino de víctimas del delito de trata de personas. En estos casos, cuando la mayoría de las víctimas son hombres, provienen de países como China, Colombia, Haití, Perú, Polonia y Venezuela, entre otros, y son forzados a trabajar en la agricultura, la construcción, trabajo doméstico no remunerado, ventas ambulantes y prostitución. Aun cuando hay casos de varones entre las víctimas, la mayoría sigue siendo femenina. Habitualmente las mujeres son reclutadas por las redes delictivas bajo promesas de trabajos legales y bien remunerados, casi siempre fuera del país. Pero una vez concretado el viaje, la realidad implica baja paga y condiciones infrahumanas o explotación sexual bajo parámetros similares. Aunque las circunstancias van cambiando, se estima que República Dominicana tiene el mayor número de víctimas en América Latina y el Caribe de la trata de personas. La Organización Internacional para las Migraciones ha asistido a mujeres dominicanas cuyos destinos fueron Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Curazao, Grecia, Haití, Italia, Holanda, Panamá, Puerto Rico, Perú, San Martín, España, Suiza, Estados Unidos y Venezuela. Los tratantes de personas comercializan con mujeres, no solamente para la prostitución, sino para servicio doméstico y matrimonios serviles, incluyendo en el perfil de las víctimas a menores de edad, en muchos de cuyos casos han contado con la anuencia y aceptación de los padres, lo que convierte a estos en cómplices del delito.
A pesar de las dolorosas experiencias en tantos casos en República Dominicana, continúan surgiendo posibles víctimas que, creyendo en paraísos prometidos, ignoran que se exponen a sufrir condiciones como realidades distintas y peores que las prometidas, privación de sus documentos personales, encierros o detenciones ilegales, explotación laboral y económica, explotación sexual, golpes y maltratos de todo tipo, consumos forzados de alcohol y drogas. Una vez que caen, zafarse de estas redes puede resultar muy difícil. Estudios sobre el tema definen aspectos comunes a los casos, como temor a ser deportadas si están en otro país, o a ser encarceladas, pues casi siempre las víctimas son movilizadas utilizando documentos falsos, desconocen sus derechos y tampoco saben dónde acudir en busca de ayuda. Y es que las víctimas surgen alrededor de condiciones con algunos de los siguientes factores de riesgo: pobreza, bajo o inexistente nivel educativo, violación de derechos a lo interno de la familia, familias desintegradas, acceso fácil a documentación falsa, falta de información adecuada, conflictos políticos internos. Los efectos en las víctimas y sus familiares pueden ser demoledores, psicológicos, físicos, económicos, entre otros. Las vivencias de quienes han sido víctimas de la trata de personas coinciden en aconsejar evitar a toda costa creer en lo que ofrecen esas personas que les prometen una supuesta mejoría y no viajar de manera ilegal. La educación, la formación, la legislación en estos aspectos y su cumplimiento permiten encarar estos delitos y trabajar unidos, Estado y sociedad, en pos de reducir y evitar el problema. Recomendaciones. La prevención es siempre el primer objetivo. República Dominicana trabaja en pos de ello y para lograrlo es importante conocer y aplicar las siguientes recomendaciones. Fórmate, así tendrás más oportunidades de desarrollo. Infórmate, esto te evitará sorpresas o que te engañen. Procura hacerte de tus documentos. Es tu deber y tu derecho. No aceptes que nadie te provea documentación falsa. Es un delito al que te expones a serios problemas y sanciones. Investiga qué hay detrás de posibles ofertas de trabajo en el exterior y quiénes son los que las ofrecen. Es importante que sepas que cada nación tiene sus reglas y para viajar o trabajar a otro país necesitas cumplir ciertas reglas y llenar varios requisitos que solo puede darte un representante oficial, como las embajadas o consulados, por ejemplo. No des tus datos ni documentos personales a desconocidos. Si vas a viajar, comunica a tu familia dónde estarás y tu información de contacto. No creas en ningún organizador de viajes o traficante de personas. No firmes ningún contrato sin leer el documento. La Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial trabaja por y para la sociedad dominicana, velando por la protección y la garantía de sus derechos. Contigo podemos lograrlo. Bueno, aunque tiene varios años, este documental ubica muy bien a la ciudadanía en torno al problema de la trata y tráfico de personas. Se hace muy bien la aclaración de qué es trato, de qué es tráfico, lo que ocurre con, por ejemplo, los nacionales haitianos, que son traídos de este lado por el pago de dinero sin tener la documentación necesaria. Y la trata es aquella, como bien lo explicaba, en donde las personas son llevadas con la idea de que van a conseguir un buen empleo, que van a ganar mucho dinero y que deben pagar por el viaje. Entonces, muchas veces por ese viaje tienen que dejarle en las manos como garantía al que organizó el viaje su pasaporte, sus documentos. Y son muchos los casos de las mujeres que se han visto atrapadas en esos países sin tener siquiera una documentación. ¿Por qué? Bueno, porque sus documentos para poder viajar legalmente los tiene quien organizó el viaje. Y generalmente por ese viaje deben pagar hasta $3,000 y muchas veces no se termina de pagar. Las mujeres se sobreexplotan, se prostituyen y al final de cuentas no logran pagar la deuda en la que incurrieron por el viaje. Es triste, verdaderamente triste, y son muchos los casos
de dominicanas y dominicanos que se han visto envueltas en este tipo de situaciones. Vamos a regar la voz, vamos a decir, vamos a denunciar, vamos a comunicarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, a los adolescentes, las organizaciones que trabajan con los adolescentes, con los jóvenes, alerten sobre esta situación, porque a todos, a todas nos puede ocurrir. Si es que hemos querido compartir con ustedes esa información, porque creemos que todos los días hay una potencial víctima por ahí. A cada momento. Ahora mismo con los viajes que se han puesto, se han dado a conocer a través de las redes sociales, de que hay ofertas de empleo en Canadá, de que hay ofertas de empleo en Estados Unidos, de que en tal lugar hay ofertas de empleo. Ojo visor con esto, No se duerman, no crean todo lo que le dicen. El papel aguanta todo, como dicen allí en el campo. Por las redes sociales se dicen muchas cosas. Tengan mucho cuidado. Si van a viajar, si quieren tener un empleo en una de estas naciones que están ofertando empleos ahora, como es el caso de Canadá, en España, en Estados Unidos, vayan directamente a la embajada. Vayan a la embajada. Asesórense con familiares, con amigos que están allá. No crean en desconocidos que le están pintando pajaritos en el aire, porque después el golpe puede ser duro. Hay gente que no ha podido siquiera retornar a sus hogares, no volvieron a ver a sus familiares. Mujeres que durante su cautiverio en otros países, que fueron con la idea de trabajar y se encontraron con esa situación, perdieron padres, madres, hijos y no pudieron siquiera venir a verlos aquí a su país. Entonces, que no les pase, que no nos pase, que no le pase a ningún conocido nuestro. Hay que llevar la información. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para retornar ya con el final del programa de este día. Cada gota importa. El quehacer y las inquietudes de los diferentes sectores sociales de nuestro país son analizadas y expuestas en Acción Social con Elizabeth Mercedes todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por Telecanal 28. Bueno, y los cambios en el Ministerio de Educación ya comenzaron a sentirse. Ustedes saben que cuando llega un ministro, cambia todo lo que está próximo a él. Cambia las políticas, cambia personal, eso siempre ocurre. Bueno, pero lo que no debe cambiar en el Ministerio de Educación es el buen gasto. O sea, si no hubo esto en la administración anterior, ese debe ser el norte de esta nueva administración. La calidad del gasto, señores. Nosotros luchamos durante muchos años porque nuestro sistema educativo tuviera los ingresos necesarios para hacer
las transformaciones curriculares que demanda el desarrollo de nuestra nación. O sea, aquí luchamos por el 4% para la educación. En la memoria colectiva todavía está las sombrillas amarillas, los polocher, los t-shirts amarillos, las consignas que se lanzaron para demandar la aprobación de este 4% del Producto Interno Bruto, de lo que todos producimos, para que sea dedicado a la educación transformadora de nuestro país. Esto debe ser el norte, no solamente de una administración, sino de todas las que tenga nuestra nación, nuestra República Dominicana. Y eso no debe de ser dejado al capricho libre del ministro. No, la nación entera, a través de las diferentes organizaciones que intervienen en ese proceso de educación, de enseñanza y aprendizaje, participen. Decimos esto porque los escándalos que se dieron en el Ministerio de Educación en los últimos años fueron muchos. Y la gente siempre hablaba, prácticamente ponía a circular en las redes sociales informaciones que cuando se hacían las investigaciones realmente daban la señal de que algo no andaba bien. Contratos, compras, una serie de actividades que involucran dinero, que es dinero que produce la nación nuestra, es dinero fruto de nuestro esfuerzo, que era dilapidado allí. Y sería bueno que las investigaciones que se iniciaron pues lleven hasta sus últimas consecuencias. Señores, nuestra Ley General de Educación, la 6697, establece en su artículo 197 que el gasto público en educación debe alcanzar un mínimo del 16% del presupuesto general del Estado, o un 4% del Producto Interno Bruto. O sea, es uno de los principales ministerios que más dinero consigue y maneja. Entonces, debemos velar porque ese dinero, fruto de tanto esfuerzo, verdaderamente sirva para transformar la educación en nuestro país. Y sirva esta educación para liberar a nuestro pueblo, para hacerlo más crítico, para hacerlo más propositivo, para que se transforme nuestra realidad. Si de nada nos vale, de nada nos sirve tener un ministerio con tantos recursos si no se da este tipo de transformaciones. Si es que ojalá que esta nueva administración en el Ministerio de Educación pues haga lo que tiene que hacer y que la población siga vigilante y denunciando lo que no está bien. Y que el gobierno también preste atención a las denuncias, porque mucho de verdad tardó para dar respuesta. Desde los primeros meses de gestión de la administración de Fulcar, hubo una serie de investigaciones que fueron sacadas a la luz pública a través de programas de investigación a profundidad. Pero no se hizo nada, y cada 16 de agosto, cada vez que venía una rendición de cuentas, la población hacía el mismo pedido. Pero por fin el gobierno decidió escuchar y dio el salto, ¿verdad? Hizo el cambio, cambió al ministro de Educación. Vamos a pedir ahora que este nuevo ministro, que tiene ya una larga trayectoria en materia educativa en nuestro país y que ha sido muchas veces propositivo de cambios para el sistema educativo, o sea, él ha estado escribiendo en diferentes medios de comunicación propuestas que mejoran la educación dominicana. Este es el momento de ponerlas en práctica. Esas propuestas, ahora usted tiene el sartén o la sartén agarrada por el mango. Haga esas transformaciones que la población está esperando. Ojalá que otros cambios que se avecinan también en el tren administrativo del gobierno pues satisfagan el interés y el deseo de la población dominicana para que sigamos avanzando. Porque si seguimos aplicando las mismas fórmulas de ayer, ¿de qué nos sirve? No vamos a avanzar, vamos a vivir en el pasado, vamos a repetir los mismos errores
y no es posible entonces que la nación nuestra esté perdiendo tantos recursos por desaciertos en cada administración. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de este día. Agradecemos infinitamente a quienes nos han acompañado, a los que no he podido saludar, señores, porque algunas veces no puedo ver sus nombres a tiempo. En la próxima le vamos a dar su saludo. Gracias por permanecer con nosotros. Recuerden que el próximo sábado a las 10 de la mañana tienen otra cita a través de Telecanal 28 y a través del Facebook Live con Acción Social en TV. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Telecanal 28, una televisión